Hola chicas, espero estén muy bien. Hoy vamos a platicar de la evaluación del estado nutricional en neonatos. Uno de los indicadores más importantes que vamos a utilizar es el peso del bebé, el peso al nacer, que va a ser resultante al final de dos factores. La duración de la gestación, puesto que sabemos que bebés prematuros van a tener un peso menor, y también la tasa de crecimiento del feto, porque el bebé pudo haber nacido a término, pero haber tenido un crecimiento restringido o limitado y que por lo tanto tenga un peso em, relativamente menor a los otros bebés nacidos en esa misma semana. Algo muy importante es hablar también sobre los efectos que puede tener una desnutrición durante la gestación en etapas posteriores de la vida. Ya se proponía desde los años 90 esto que llamamos la hipótesis de Barker, que este periodo que podría ser de restricción en útero podría, digamos, programar la expresión de ciertos genes. Entonces, esta hipótesis va más allá de solo las condiciones que ya puedan ocurrir al bebé una vez haya nacido y durante su desarrollo, sino que va más atrás a pensar en los efectos que tiene el proceso de gestación mismo y que se puede relacionar con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, obesidad en etapas adultas posteriores al bebé, ¿verdad? Esto es lo que decíamos, un menor crecimiento fetal puede tener efectos adversos en la primera infancia, asociándose a mortalidad, morbilidad, retraso del crecimiento y del rendimiento, pero también se piensa que este retraso del crecimiento fetal aumenta el riesgo de cardiopatía isquémica, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva y diabetes en la edad adulta. Es muy importante también el indicador peso según edad gestacional, puesto como veíamos antes, dependiendo de la edad gestacional del bebé, pues así es como podemos esperar que se encuentre su peso. Y es muy importante em, recordar la terminología que se utiliza porque es bastante específica. Eh, Siempre que está por debajo del percentil 10, se le llama pequeño para la edad gestacional o pequeño para la edad de gestación. Entre 10 y 90, apropiado para la edad gestacional, y arriba de 90, grande para edad gestacional. Estos son los términos que se usan para este indicador de peso según edad gestacional. Si tuviéramos un cuadro con puntaje Z, los puntos de corte, digamos, para determinar que está apropiado para edad gestacional sería entre -2 y +2 desviaciones estándar. Y si tuviéramos que utilizar porcentajes de adecuación, se consideraría entre 85 y 115%, perdón. Un recién nacido que es pequeño para edad gestacional está expuesto a un riesgo aumentado de mortalidad, hipoglicemia, hipocalcemia, policitemia y complicaciones neurocognitivas de posible hipoxia antes y durante el parto. Mientras que el otro extremo pues también es un riesgo, ¿verdad? Un recién nacido que ya es grande para la edad de gestación está expuesto, en primer lugar, a un mayor riesgo de trauma obstétrico durante el nacimiento, por lo que muchas veces se opta, ya conociendo el tamaño del bebé, se opta por una cesárea. Em, También pues puede haber alguna lesión del plexo braquial, de asfixia secundaria durante el parto. Entonces, bueno, normalmente estos riesgos se evitan, como digo, con una cesárea. Em, Puede ser que en ocasiones no se conozca la edad gestacional con certeza o simplemente como un indicador más general que no toma en cuenta, que valora, digamos, el riesgo para el bebé
independientemente de si es simplemente que ha nacido prematuro o que ha nacido con bajo peso. Es el indicador de solo peso al nacer. O sea, no importa realmente la edad gestacional aquí, sino solamente se valora el riesgo que puede tener el, el bebé con respecto al peso con el que nace. Em, y bueno, en este caso, ya como que el punto de corte para decir que sí se necesita una vigilancia más estricta es a partir de 1.5 kilogramos, debido a que en este punto hay más riesgo de problemas respiratorios y de oxigenación, apnea. También es más probable una infección neonatal, complicaciones neurológicas. Y aquí abajo tenemos la clasificación. Digamos, lo adecuado sería entre 2.5 y 4 prácticamente kilogramos. Ya un bebé macrosómico sería arriba de 4 kilogramos o 4.000 gramos. El ya considerado bajo peso al nacer, tenemos estas categorías. Solamente bajo peso al nacer entre 1.5 y 2.5 prácticamente. Muy bajo peso al nacer, que ya tenemos bastante riesgo en estos casos, entre 1.000 y 1.499 gramos, y extremadamente bajo peso al nacer, donde realmente se tienen muy reducidas las probabilidades de sobrevivencia, aunque podrían haber casos, pero es más difícil, entre 500 y 999 gramos. La edad gestacional, pues esta parte le corresponde más al médico obstetra, que va a ir indicando de varias maneras se puede establecer la edad gestacional. Una forma que se utiliza como más fácil es calcular o identificar la cantidad de semanas que se han completado desde la última menstruación, pero suele tener cierto error. El otro método es una medición, eh, un ultrasonido antes de la 20ª semana, y donde se puede medir en el ultrasonido el diámetro biparietal o la longitud femoral y también la longitud del vértex al coxis. Se considera que el recién nacido ha nacido a término si estuvo su nacimiento entre la semana 38 y 41. Se considera pretérmino si nació antes de la semana 37, y ya postérmino sería si nace después de la semana, pues en la semana 42 o posterior, que esto también se trata de evitar normalmente, porque hay bastantes riesgos en estos casos. Entonces, si no han iniciado trabajo de parto y sea, ya estamos en la semana 41, normalmente se programa una cesárea, ¿verdad? Aunque claro que pueden haber excepciones, pero es como lo más común de ver. También nos es importante conocer otras medidas antropométricas del bebé, como su longitud y su perímetro cefálico. La longitud, pues, es una medida que es relativamente más difícil de obtener que el peso, porque por varias razones. Primero, hay poca cooperación del sujeto, pues obviamente estos bebés no se sienten cómodos cuando se les está haciendo esta medición. Tienden como a patalear mucho, digamos. Es difícil eh, mantenerlos en una posición estable. También el tono muscular que ellos tienen, y digamos el cuidado que hay que tener de que, por ejemplo, sabemos que la rodilla no puede extenderse totalmente, pero tenemos que sí hacer suficiente presión para tener la longitud máxima del bebé y evitar pues estos errores. El perímetro cefálico es un poco más reproducible que la talla, pero a veces hay ciertas condiciones en las que el perímetro cefálico pues no
no es comparable, digamos, por la situación en la que nació el bebé. Por ejemplo, bueno, cuando el parto es distóxico, es decir, que el bebé tiene no están haciendo de una forma normal y puede ser que se requiera como una intervención, uso de forceps que cada vez está menos utilizado, pero en general puede haber cierta complicación durante el parto que produzca cierta deformación. Recordemos que el cráneo del bebé todavía no es totalmente sólido, tiene cierta maleabilidad. Entonces, pues al final, perímetro cefálico pues podría no ser muy comparable contra las referencias, ¿verdad? Esta sería como la cuestión que tendríamos que tomar en cuenta nada más en estos casos. Bueno, vamos a hablar ahora del retraso del crecimiento intrauterino o retardo del crecimiento intrauterino, que es cuando hay el peso para la edad gestacional del bebé es disminuido, lo que conocemos como pequeño para edad gestacional, como ya veíamos anteriormente. Entonces, es una velocidad de crecimiento fetal menor a la normal y hay dos categorías. Una que podría ser más común en escenarios, contextos socioeconómicos difíciles, de pobreza, en donde pues el aporte calórico y de nutrientes para el bebé está bastante restringido a lo largo de toda la gestación. En ese caso, pues el crecimiento longitudinal, cerebral y el eh, aumento en general de peso están todos restringidos y disminuidos. Entonces, como vemos, es un proceso que se da desde las fases tempranas de la gestación. Ahora, en otros escenarios en donde quizás haya alguna complicación en la madre en las últimas semanas de su embarazo o alguna condición de emergencia o desastres naturales o pueden ser varios factores distintos que hagan que una mujer que llevaba una buena ganancia de peso, que el bebé iba creciendo muy bien, pero que ya las últimas semanas, ya el último trimestre, por ejemplo, hubo una limitación en el aporte calórico y de nutrientes para el bebé. Entonces, el feto sí logró, digamos, un crecimiento longitudinal y cerebral normales, pero ya esta última fase donde debe ganar su masa grasa no se da correctamente y por lo tanto es que el bebé ya nace con bajo peso, pero vemos que longitudinalmente y su desarrollo cerebral sí están dentro de rangos normales. Entonces, este tipo de retardo en el crecimiento intrauterino se da ya en fases posteriores. Desde el punto de vista de indicadores para poder dar una interpretación o un diagnóstico de este fenómeno, tenemos pues el peso al nacer que siempre va a estar bajo porque por definición retraso el crecimiento intrauterino, ya decíamos que es un bebé pequeño para la edad gestacional, pero lo que va a variar es cómo se encuentra la longitud y el perímetro cefálico, que en los casos en que tenemos un retraso del crecimiento asimétrico o desproporcionado, como dice acá, tenemos estos en rangos normales, versus que cuando es simétrico o proporcionado, todos están disminuidos. También se utiliza bastante el índice ponderal en sí mismo como parte de la evaluación de estado nutricional y también como parte de la clasificación del retraso del crecimiento. Entonces, el índice ponderal más o menos es como equivalente o medio parecido al índice de masa corporal, porque es una relación de peso y longitud, ¿verdad? Pero sí varía bastante. Vemos que en este caso las dimensionales son en gramos y centímetros cúbicos, ¿verdad? Y es
prácticamente como un porcentaje porque se multiplica por 100. Tenemos entonces aquí abajo la tabla donde podemos hacer la clasificación utilizando en este caso el índice ponderal. Vemos, por ejemplo, a la izquierda, perdón, quiero ver. A la izquierda vamos viendo la clasificación del índice ponderal, que vamos a tener también tablas para clasificarlo, como siempre. Esta tabla es como un poquito más amplia, ¿no? Que la anterior, que iba como más directa. Porque, bueno, aquí vemos que arriba tenemos el peso al nacer de acuerdo con edad gestacional. Entonces, pues, por definición, sabemos que en el retraso del crecimiento tenemos que tener un bajo peso al nacer. Entonces, tenemos, aquí sería básicamente donde nos podemos basar para luego clasificar si se trata de un retraso del crecimiento asimétrico o simétrico, ¿verdad? Dependiendo si el índice ponderal es bajo, entonces tenemos el caso de un retraso asimétrico, y si está adecuado, entonces es simétrico. Esto es lógico porque digamos que si es simétrico va a haber una relación como que directa, proporcional entre peso y longitud, ¿verdad? Porque ambos están reducidos. Entonces el índice ponderal pues va a estar en rangos normales, porque al final es una relación entre peso y longitud. Versus que cuando tenemos una longitud normal, pero un peso que está disminuido, entonces aquí vamos a tener un índice ponderal que está bajo, ¿verdad? Los demás, las demás casillas de la tabla, pues son otras condiciones quizás menos comunes de ver. Podrían, bueno, obviamente si tenemos un índice ponderal normal y un peso al nacer de acuerdo a la edad gestacional normal, pues tenemos el caso de un niño que está bien, está normal. Tenemos también quizás el caso de un retraso del crecimiento intrauterino subclínico. Pensemos que podría ser esto, por ejemplo, su peso de acuerdo a la gestacional está bien, ¿verdad? Pero vemos que el índice ponderal está bajo. Este podría ser el caso de un niño que tendría que pesar más de acuerdo a su longitud, aunque también considero que hay que tener mucho cuidado si nos sale si nos saliera en esta categoría, porque es bastante probable que quizás la longitud no se haya tomado bien, ¿verdad? Recordemos que es una medida que es difícil de tomar. Podría ser que hayamos sobreestimado la talla del bebé, y por eso el índice ponderal la longitud, mejor dicho, del bebé, y por eso el índice ponderal nos salió bajo, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso, y si no, puede ser que sea un bebé que realmente no entra en nuestros cuadros de peso para edad gestacional, porque era un bebé que necesitaba pesar más por la longitud que tenga, ¿verdad? Pero son casos como un poco más extraños, ¿verdad? Em, y bueno, también obviamente si tenemos un índice ponderal grande y el peso es grande, esto también puede ocurrir, por supuesto, son estos bebés probablemente macrosómicos, ¿verdad? Que ya presentan una obesidad neonatal y suelen estar asociados también con madres diabéticas, ¿verdad? Bien, también es importante saber que durante la primera semana de vida sí hay una cierta pérdida de peso normal, pero pues también es una pérdida de peso establecida, es decir, si es más allá de eso que se espera, ahí sí podría haber algún problema, ¿verdad? Y esta pérdida de peso casi siempre se da porque los bebés tienen cierta como retención de líquidos, digamos, que van a ir perdiendo durante estos días. Eh, y bueno, también es importante valorar la velocidad de crecimiento y el aumento de peso. Y para eso ya vamos a ir hablando poco a poco de las referencias de OMS. Aquí tenemos un cuadro una gráfica que podemos utilizar para evaluar la pérdida de peso
durante las primeras 72 horas de vida, ¿verdad? Vemos que es menos realmente de una semana ya en cuanto a los bebés empiezan a ganar nuevamente el peso, ¿verdad? Aunque para recuperarlo totalmente como empiezan, pues sí se tardan algunos días más, pero ya vemos aquí que empieza una cierta ganancia de peso a las 48 horas más o menos. Em, Se ha visto que sí puede haber cierta diferencia en el cambio de peso en bebés que los alimentan con fórmula versus los que alimentan con lactancia materna exclusiva. Entonces, esto es lo que me gusta de esta gráfica, que son todos bebés alimentados exclusivamente con lactancia materna. Entonces, si realmente al final queremos promover la lactancia materna y nuestras, pues las mamás, las pacientes que estamos atendiendo están siguiendo esta práctica, pues sería adecuado utilizar esta gráfica como para comparar el proceso de esta primera pérdida de peso y luego ganancia de peso de los bebés. En la página 34 del Palafox tenemos indicadores bioquímicos, ¿verdad? Que más que nada va a cambiar los rangos, pero al final la utilidad que pueda tener cada uno, pues más o menos es la misma. En cuanto a indicadores clínicos, sobre todo utilizamos esta evaluación CAN-SCORE, que viene de Clinical Assessment of Nutritional Status, propuesta por Medcoff en el 94. La encuentran bastante detallada en la página 36 de Palafox y la vamos a ver mejor juntas en la sesión sincrónica que tenemos el viernes. Eh, Aquí básicamente lo que estamos tratando de evaluar son estas pérdidas obvias de grasa subcutánea y pues que también podría haber cierto déficit muscular, pero sobre todo en este puntaje CAN-SCORE vemos mucho en la deficiencia, digamos, en esta grasa subcutánea normal que esperaríamos ver en un bebé recién nacido. La desnutrición fetal puede presentarse con diferentes pesos al nacer. Por eso es que también es importante esta evaluación clínica que se haga del bebé. Puede ser que esté adecuado para edad gestacional, pero que sí clínicamente pues lo podemos considerar en un cierto grado de desnutrición, sobre todo bebés prematuros, ¿verdad? Y bueno, importante también platicar un poco de pues, la importancia que tiene el realizar el tamizaje neonatal, ¿verdad? Nosotros como parte del equipo multidisciplinario podemos influir también y promover que esto se realice en todos los casos. Porque podemos tener pacientes que tienen complicaciones, que nacen con bajo peso, pacientes desnutridos y que la causa base podría ser alguno de estos trastornos. Y les dejo aquí solo unos cuantos de estos. No sé si saben, pero bueno, la licenciada Vicky Velázquez, que también es docente de ustedes, pues tiene bastante experiencia en esta temática. Entonces, de repente, pues, si nos da chance en el curso, podemos tener más adelante alguna charla sobre esto, ¿verdad? Para hacer un poquito más de conciencia y, y también nosotros, como les decía, em, influir en que las madres hagan estas pruebas a su bebé. Y bueno, con esto terminamos y pues nos estamos viendo el viernes. No se olviden de revisar el material complementario, sobre todo lo que les mencioné de la información que encuentran en su libro de Palafox y Ledes.